Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Villano Medina, pertenezco al cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica del grupo 495 de la materia de máquinas eléctricas. Pregunta 1. ¿Qué tipo de motores hay en la industria eléctrica? Los motores eléctricos se clasifican principalmente en dos tipos o categorías, dependiendo del tipo de energía aplicada. Se clasifican como motores de corriente continua y motores de corriente alterna, pero de estos mismos también se desglosan varios tipos más, como los que convierten la corriente en energía mecánica y se clasifican en motores de inducción, motores síncronos o motores lineales. Los motores lineales funcionan con una fuente de alimentación de corriente alterna y un servocontrolador que suelen ser los mismos que se utilizan para los servomotores rotativos, y los motores síncronos se clasifican en dos, asíncronos y síncronos, y en este tipo la velocidad de nuestro motor se sincroniza con la frecuencia de la corriente de nuestro suministro, por eso se le llama síncronos, porque están sincronizados. Esta velocidad se mide en relación con la rotación de nuestro campo magnético, dependiendo la frecuencia de los polos de nuestro, de nuestro motor. Asimismo, también hay motores sin escobillas, con escobillas, pero pues como se le mencionó, pues, se desglosan en varios tipos de motores, pero principalmente son motores de corriente continua y motores de corriente alterna. ¿Qué debes considerar antes de conectar un motor? Primero que nada se debe revisar el tipo de conexión que nosotros queremos realizar para ese tipo de motor. Y debemos visualizar mediante nuestra tablita que viene en cada motor, nuestra tabla de datos, el voltaje que soporta, las revoluciones por minuto también que libera nuestro motor, para poder saber si es apto para el trabajo que queremos que realice. Debemos verificar la conexión que estamos utilizando, que esté bien conectado todo y que no haya cables pelados, y así para que pues el funcionamiento de este mismo sea correcto. Y también debemos colocar nuestro motor en una parte, en una base estable, para que al momento del giro de nuestro motor pues no llegue a sufrir algún daño, se llega a caer o de ese estilo, que esté bien fijado nuestro motor en donde lo vayamos a colocar para hacerlo funcionar. Y una vez todo esto podemos echarlo a andar, conectarlo y echarlo a andar. ¿Cómo se clasifican las máquinas eléctricas? Podemos clasificar las máquinas eléctricas dividiéndolas en tres grupos, los cuales son los generadores, los motores y los transformadores. Los generadores transforman la energía mecánica en eléctrica, mientras que los motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica, haciendo girar un eje. Y el motor se puede clasificar como un motor de corriente continua o un motor de corriente alterna. Y los transformadores y convertidores conservan la forma en la energía, pero transforman sus características de estos mismos. ¿Qué es la fuerza contraelectromotriz? La fuerza contraelectromotriz se define como la característica de los receptores que mide en voltios la energía o unidad de carga que consume este mismo. Se opone además al paso de la corriente eléctrica en una inductancia, reduciendo después de unos milisegundos el consumo de la misma.
La fuerza contraelectromotriz se calcula a partir de la diferencia entre el voltaje suministrado y la pérdida de la corriente a través de la resistencia de esta misma. ¿Qué relación existe entre la fuerza contraelectromotriz con las máquinas eléctricas? En un motor eléctrico, un momento de torsión magnético provoca que una espira por la cual fluye esta corriente gire en un campo magnético constante. Una bobina gira en un campo magnético que esta misma induce una fuerza. Eso pone la causa que lo origina. Por lo tanto, cualquier motor que al mismo tiempo o puede ser un generador, de acuerdo a la citado en una ley, que es la ley de Lenz, tenemos que la fuerza inducida en un motor se le llama fuerza electromotriz. ¿Qué es un transformador? Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente, como el voltaje o la intensidad, manteniendo la misma frecuencia y la potencia en el caso de que sea un transformador ideal. Es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico, perdón, de corriente alterna, teniendo la potencia, ya lo mencionamos anteriormente, y se nos dice que la potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, es igual a la que se obtiene de salida, o sea que las potencias no varían, se mantienen igual. ¿Cómo se elige y selecciona un motor? Primero que nada, para nosotros poder seleccionar un motor, lo primero que debemos considerar es cuál es la velocidad de rotación, cuál será el torque que nosotros requerimos de ese motor para hacerlo funcionar y que nuestra tarea que vamos a realizar la realicemos de manera correcta, sin fallos y de una manera más controlada. Estos datos normalmente deben ser suministrados por el proyecto que nosotros vayamos a realizar y viendo también en nuestra tablita de datos de nuestro motor. La potencia del motor será entonces consecuencia de los factores anteriores, o sea, lo vamos a tomar en cuenta. En la elección de un motor para un diferente tipo de condiciones, dependiendo del uso que le demos, debemos considerar el punto más alto de carga continua que soporta y que normalmente se produce a la velocidad más alta de nuestro motor. ¿Cómo se elige la conexión de los motores? Primero que nada debemos saber que hay dos tipos de motores. Motores de corriente alterna, bueno, motores de corriente directa, y estos mismos, en el caso de los motores de corriente alterna, se dividen en monofásicos y trifásicos. Obviamente cada tipo de motor necesita una conexión diferente dependiendo la tarea que vayamos a realizar, pero los motores trifásicos principalmente están diseñados para que sean conectados en triángulo o también pueden ser conectados en estrella, dependiendo el tipo de arranque que se solicite. Vamos a ocupar un método u otro. Obviamente existen también diferentes tipos de arranques, por ejemplo el arranque directo, el cual es para los motores de baja potencia, que se usa o se hace directamente conectando el estator a la red por medio de un conector tripolar. Un arranque de una conexión estrella delta, que consiste en arrancar el motor en estrella y este consume menos corriente, y luego al pasarlo a una conexión en delta, cuando la velocidad sea nominal, se requieren dos tiempos. Como podemos ver, pues existen diferentes tipos de conexiones que podemos hacer dependiendo lo que requeramos. Por ejemplo, si queremos más torque, si queremos un ahorro de energía, pues dependemos de eso. ¿Qué se debe considerar para realizar un método de control? El control de un motor, ya sea una simple interrupción de voltaje o
que usamos un sistema más complejo con diferentes tipos de componentes como relevadores, controladores de tiempo, interruptores, controladores, etcétera, se define como la acción para controlar alguna operación de algún motor eléctrico. Por lo tanto, debemos seleccionar e instalar nuestro equipo de control para el motor, en el cual debemos considerar una diversa cantidad pues, de factores a fin de aquel resultado o aquella acción que queramos realizar, y asimismo esta funcione de una manera correcta, pues ya sea haciendo cambios como por ejemplo de arranque, parada, inversión de la rotación, la marcha, el control de la velocidad, pues, etcétera. Esas son algunas cosas que podemos hacer, y debemos considerar varias cosas como la fuerza de nuestro motor, las revoluciones por minuto, el voltaje, y más cosas las cuales debemos poner sobre la mesa para poder generar nuestro sistema, nuestro método de control. Y pues al final quería agradecerle al profesor por todo lo que me enseñó en este curso de máquinas eléctricas, el cual me va a beneficiar muchísimo para seguirme desenvolviendo en mi carrera en un futuro. Espero volver a tomarlo como profesor en materias futuras, si es el caso que da materias futuras. Es un gran profesor y muchas gracias por todo lo que me enseñó, y pues le agradezco de corazón. Fue un gusto haber tomado este curso de máquinas. Muchas gracias y les deseo unas vacaciones.